Hola, te quiero dar la bienvenida a mi canal, soy Rubén, soy profesor de matemática. Como siempre digo en mis videos, si el video te sirve, dale me gusta. Además, me gustaría invitarte a que te suscribas al canal, que es gratis, para que estés informado de todos los videos que voy realizando. Por otro lado, también quisiera decirte que si tenés alguna duda sobre este video que estamos haciendo hoy, o si querés que prepare algún video tutorial sobre algún tema específico de matemática que te esté costando, que quieras repasar, hacémelo saber en los comentarios y vemos cómo te puedo ayudar. ¿Cómo vamos a hacer este video? Mediante este ejemplo vamos a ir completando todas las definiciones que a nosotros nos piden, en donde te voy a ir explicando paso por paso todos los conceptos que vos necesitas saber, además de algunos tips en donde te va a resultar mucho más fácil para encontrar ciertas definiciones. Dicho todo eso, comencemos con el video. Bueno, vamos a comenzar a realizar el análisis de esta función. Antes de comenzar, lo primero que tenemos que hacer es repasar un poquito lo siguiente. Mira, cuando vos tenés en una función un puntito pintado, eso lo vamos a anotar con corchete. ¿Y qué va a significar? Que ese punto va a entrar dentro de la definición. Bien, por otro lado, si vos tenés un puntito sin pintar, eso lo vamos a anotar con paréntesis y va a significar que ese punto no va a entrar en la definición. Por ejemplo, fíjate, en este caso, en el 5 de x, yo tengo un puntito sin pintar, ¿bien? Es decir que la función va a llegar hasta el 4,99999, pero nunca va a poder tocar el 5, ¿bien? Eso por un lado. Por otro lado, recordá que siempre una función la vamos a estudiar de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, ¿bien? Otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta cuando realizamos el estudio de la función es a ver si la función está acotada o no. Por ejemplo, fíjate que en nuestro caso la función va a empezar en menos 7, ¿sí? Va a hacer todo este recorrido hasta el 5, después va a hacer un salto, va a pasar al 7 siempre de x y después va a continuar, ¿sí? Si yo no tengo ningún puntito al final, significa que la función continúa, es decir, que sigue, en este caso, para arriba. Bien, ahora sí vamos a comenzar a realizar el estudio de la función. Empecemos con el dominio de la función. ¿Qué es el dominio de la función? El dominio de la función son todos los valores que toma la función con respecto al eje x. Bien, al respecto al eje x. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, te voy a ir anotando acá con respecto a qué eje se relaciona. Bien, entonces, fíjate, dijimos que leíamos de izquierda a derecha. ¿Cuál es el primer punto que va a tomar la función? Es este, ¿no es cierto? Nos fijamos en el valor de x, porque son los valores que toma de x, y hasta dónde va a llegar. Va a hacer todo este recorrido, hasta acá. Y acá que tiene el 5. Bien, entonces acá tenemos que tomar en cuenta lo que vimos hoy. Fíjate, acá está el puntito pintado, o sea que ya sabemos que va con corchete. ¿Desde dónde? Desde el menos 7 hasta ¿dónde? Hasta el 5. Pero fíjate que está sin pintar, por lo tanto va entre paréntesis. ¿Y ahí termina la función? No. ¿Por qué? Porque fíjate que la función salta y comienza nuevamente en el 7 y continúa, ¿sí? Entonces vos vas a tener todo esto más todo esto, tu dominio. Entonces vos vas a tener el dominio hasta acá, unido, ¿qué más? El 7, ¿y con qué lo ponemos? Con corchete, porque está pintado. ¿Hasta dónde? Fíjate que esto continúa. Si esto continúa, ¿sí? Va a tender a llegar al infinito positivo. Bien, y lo ponemos siempre con paréntesis. Bueno, vamos con la imagen. La imagen que nos dice que son todos los valores que va a tomar la función, pero con respecto al eje y. Te lo puse en azul para que lo veas. Bien, ¿qué vamos a tener en juego ahora? El eje y. Bien, ¿cómo vamos a hacer para encontrar la imagen en una función que no es continua, como en este caso, porque fíjate que salta de acá, salta para acá? Vamos a proyectar a la función con respecto al eje y. Es decir, todo esto vamos a proyectarlo sobre el eje y todo esto vamos a proyectarlo sobre el eje y. Bien, ¿qué te quiero decir? Bien, leemos de abajo hacia arriba, ¿sí? El primer punto que va a tener en juego la función va a ser el que está acá. Si nosotros nos movemos, va a ser en el menos 3, acá. Bien,
Este pedacito, si yo lo proyecto, va a ser desde el menos 3 hasta ¿dónde? Hasta el 1. Vamos a pintarlo con color porque quiero que veas algo. Mira. Ahora, este pedacito, ¿qué va a ser? Desde el menos 3 hasta ¿dónde? Hasta el 2. ¿Sí? Todo este pedacito, ¿sí? Si yo lo proyecto, ¿qué va a ser? Desde el 0 hasta el 3. O sea, todo este pedacito. Y después va a saltar a esta partecita que va a ser desde el 4 hasta ¿dónde? Hasta el más infinito. Entonces, fíjate lo que te quedó pintado en color verde en este caso. Va a ser desde el menos 3 hasta ¿dónde? Hasta el 3, unido el 4 hasta el más infinito. ¿Bien? Entonces vamos a anotar lo que nosotros recién dijimos. Desde el menos 3 va a ir con corchete, porque si no tendría que tener un hueco acá, no lo tengo, ¿sí? Hasta el 3. ¿Y con qué lo vamos a anotar? Con paréntesis. Unido el 4, ¿con qué? Con corchete. ¿Hasta dónde? Hasta el más infinito porque sube. Bien. Ahora vamos con el C sub 0, que el C sub 0 que son las raíces. ¿Sí? Las raíces. Y lo vamos a buscar también con respecto al eje X. ¿Qué nos dice la definición de las raíces? Que son todos los puntos que toca o atraviesa el eje X. ¿Bien? ¿Cuáles son esos puntos? Fíjate, mira, vamos a ponerlo con azul. El punto que te toca o atraviesa el eje X va a ser el menos 6, porque fíjate que acá la función pasa. El menos 2, ¿y hay alguno más? Sí, el 4. Ahí. ¿Bien? Entonces, ahora tenemos que hacer la comparate. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vamos a escribir, ¿sí? Ya sea las raíces, ya sea los máximos, los mínimos y la ordenada, van a haber muchas maneras de escribirlo. Depende del autor, depende del profe, ¿sí? Yo te voy a dar algunas alternativas. Vos verás qué es lo que te están pidiendo, ¿sí? Algo que tenemos que tener en cuenta, fíjate. Nosotros cuando escribimos, por ejemplo, el dominio, estamos diciendo que en este caso van a ser todos valores que tiene la función desde menos 7 a 5, unidos desde 7 a más infinito. Es decir, que estamos hablando de conjuntos de valores. Bien, bueno, en el caso de las raíces no son conjuntos de valores. En el caso de las raíces son puntos específicos, ¿sí? O sea, va a ser el punto menos 6, el menos 2 y el 4. Entonces, una de las formas para escribirlo va a ser con llaves. Si vos pones llaves, estás diciendo que es un único elemento, ¿sí? En este caso va a ser el menos 6, va a ser el menos 2 y va a ser el 4. ¿Bien? Buenísimo, esa es una forma de escribirlo. Otra forma de escribirlo es decir cuál es el valor de ese punto en el eje X, es decir, X en menos 6, X en menos 2 y X en 4. Bien, otra forma de escribirlo es en par ordenado, ¿sí? Recuerda una cosa, que un punto vos lo podés escribir como coordenadas X e Y. Es decir, por ejemplo, este punto tiene coordenada 7 de X y coordenada 4 de Y. Bien, de la misma manera podemos escribir las raíces. Por ejemplo, este punto va a ser de coordenada X, siempre tenés que respetar, ¿sí? Que primero va X y después va Y, por eso es un par ordenado, o sea que va a ser menos 6 y de Y va a ser 0, ¿sí? El otro punto va a ser menos 2 y va a ser 0, y el otro punto va a ser 4 y va a ser 0, ¿bien? Pero yo particularmente la última manera de escribirlo no la utilizo porque por ahí te podés confundir, ¿sí? Con un intervalo, bien, como un conjunto de valores, entonces yo lo descarto. Bueno, vamos con C+, que vendría a ser el conjunto de positividad. ¿Qué te dice la definición del conjunto de positividad? Que van a ser todos los valores de X, por eso te lo puse en rojo, ¿sí? Van a ser todos los valores de X en donde van a tener imágenes positivas. Dicho de otra manera, uno de los tips que te quiero dar, fíjate, vos para encontrar el conjunto de positividad, lo que vas a hacer, vas a tapar la parte de abajo. Entonces, fíjate que te quedó, mira, te quedó este pedacito, todo esto y todo esto. Es decir, vas a sacar el dominio de la función que estás viendo, ¿sí? Que no está tapada, la que está sobre el eje X. Es decir, vamos a empezar. Desde menos 7 con corchete. ¿Hasta dónde? Hasta menos 6. ¿Sí? Y acá vos te preguntarás, ¿qué irá? ¿Paréntesis o corchete?
Mira, yo te lo hago muy fácil. Vamos a suponer que yo tengo esto. Tengo izquierda y tengo derecha. Si yo te digo, ¿de qué lado puse el puntito? Me vas a decir en la parte izquierda. Si yo ahora lo saco y lo pongo de este lado, me vas a decir que está en la parte derecha. Pero ¿qué pasa si yo te lo pongo en el medio? ¿Está en la parte izquierda o está en la parte derecha? En ninguna de las dos. No pertenece ni a la parte izquierda ni a la parte derecha. Entonces, con ese concepto vamos a usar también, ¿sí?, el menos 6. ¿Por qué? Porque no está ni arriba ni abajo del eje X, ¿sí? Está sobre el eje X. ¿Y qué es? Es una raíz. Bien, entonces, como nunca lo va a poder tocar, porque es una raíz, le tenemos que poner paréntesis. Bien, ¿vemos algo más de la función? Sí, desde el menos 2, unido, también con paréntesis, porque es una raíz, ¿hasta dónde? Tac, 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 hasta el 4. Con paréntesis también, ¿sí? Unido desde el 4 hasta el 5, ¿sí?, con paréntesis, unido desde el 7 con corchete hasta el más infinito. Fíjate qué pasa en el 4. Mirá, te lo voy a poner con color. Acá y acá. Ahí se puede observar claramente cómo el 4 le ponemos paréntesis porque no entra dentro de la definición, ¿sí? Porque fíjate que en este intervalo te llega del menos 2 al 4, pero no lo toca nunca, y después pasa también del 4, que tampoco lo toca, hasta el 5, ¿bien? Bueno, vamos con el conjunto de negatividad, que es C-. ¿Qué nos dice la definición del conjunto de negatividad? Que van a ser todos los valores del conjunto X que tienen imágenes negativas. Es decir, fíjate que te puse en rojo, así que vamos a buscar los valores de X en donde tengan imágenes negativas. Es decir, que nosotros vamos a tapar ahora la parte de arriba. ¿Y qué vemos? Únicamente vemos este pedacito. Entonces, mi conjunto de negatividad va a ser desde el menos 6 hasta ¿dónde? Hasta el menos 2 con paréntesis. ¿Bien? Bueno, vamos con el conjunto de crecimiento. El conjunto de crecimiento también te lo puse en rojo porque son todos los valores de X. Fíjate que la mayoría de las definiciones son siempre con respecto al eje X. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar los valores de X en donde está la función creciendo. Es decir, mira, vamos a hacerlo más fácil. Vamos a hacer de cuenta que yo con el fibrón voy a sobreescribirlo. Entonces, fíjate, si yo lo sobreescribo, acá la función está claramente decreciendo, ¿sí? Acá empieza a crecer. Voy a anotar solamente lo que crecen, ¿sí? Acá crece. Acá se mantiene derecho, decrece, crece y acá sigue creciendo. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la definición del conjunto de crecimiento? Es que a medida que tus valores de X avanzan, tu imagen también va avanzando, ¿sí? Va siendo cada vez más grande. Gráficamente lo que hacemos simplemente es ver cuando la función va subiendo, ¿sí? Entonces ahora empezamos a buscar los valores, siempre con respecto al eje X. Va a ser desde el menos 4, también va a ser con paréntesis, porque después cuando veamos máximos y mínimos te vas a dar cuenta por qué va a ir con paréntesis. Del menos 4 hasta ¿dónde? Hasta el menos 1, unido, ¿desde dónde? Desde el 4, con paréntesis, hasta el 5, también con paréntesis, unido, y nos falta este pedacito que va a ser desde el 7 con corchetes hasta el más infinito. Bien, ahora vamos a buscar el conjunto de decrecimiento. El conjunto de decrecimiento también lo vamos a buscar con respecto al eje X. ¿Qué nos dice la definición? Que van a ser todos los valores que a medida que X aumenta, ¿sí?, los valores de Y van a ir disminuyendo. Es decir, gráficamente vamos a ver cuándo la función va a ir para abajo, ¿sí? Va a ir decreciendo. Es decir, fíjate, va a ir este pedacito, te lo voy a hacer con rojo. ¿A dónde más? Acá no, acá sí. Y listo, no tengo más. Bien, entonces, ahora lo escribimos. Tus valores de decrecimiento van a ser desde el menos 7 con corchete, porque está acá, ¿hasta dónde? Hasta el menos 4, unido, ¿desde dónde? Desde el 2, con paréntesis, hasta el 4, con paréntesis. Bien, vamos ahora a los máximos y a los mínimos. Fíjate que yo acá te puse que son relativos. ¿Por qué? Porque hay dos clases de máximos y dos clases de mínimos, relativos y absolutos,
¿sí? Los absolutos son el máximo más grande que tengas, ¿sí? Y lo mismo que el mínimo, ¿bien? Y los relativos son todos los máximos que tengas, ¿bien? O todos los mínimos que tengas. También lo vas a buscar con respecto al eje X, ¿sí? ¿Y cómo te vas a dar cuenta cuando es un máximo? Muy sencillo, mira, vamos a suponer que yo tengo una gráfica, ¿sí? Yo tengo una función en donde empieza a crecer y luego empieza a decrecer. En este puntito que tenés acá, con respecto al eje X, vas a tener un máximo, ¿sí? Repito, cuando tu función crece y empieza a decrecer, ¿bien? Es decir, que hace una montaña, ¿sí? Básicamente hace una montañita. Bien, vamos a ver con ese concepto si tenemos máximos en la función. A ver, decrece y crece, no se cumple. Ojo acá, ¿por qué? Porque mira, crece, pero después no decrece, sino que se mantiene derechito, ¿bien? Entonces no está cumpliendo con esta definición, ¿bien? Fíjate acá, decrece, crece, acá no pasa nada porque salta, o sea que no tengo máximos, ¿sí? Y cuando en una definición no tengo algún conjunto para escribir o algún número, ¿sí? Entonces ponemos vacío, ¿sí? Ahí significa que no hay. Vamos con el mínimo. ¿Cuál es la manera de encontrar un mínimo? Muy sencillo. Vamos a suponer que tengo una gráfica, ¿sí? Tengo una gráfica en forma de U, en donde, ¿qué hace? Empieza a decrecer y empieza a crecer. En el punto donde hace esa inclinación, acá tengo un mínimo, ¿bien? Y algo que no te dije, que tenés que tener en cuenta, que tanto si los máximos, los mínimos y las raíces son puntos, ¿bien? Yo acá voy a tener un mínimo, entonces lo tengo que escribir con llave, ¿sí? Entonces, veamos dónde tenemos mínimo, fíjate. Decrece y empieza a crecer, o sea que hace como una U o una B en este caso, ¿bien? Entonces, acá, con respecto al eje X, voy a tener un mínimo, o sea que va a ser en -4, ¿bien? Lo vamos a poner con llaves. Sigamos estudiando la función, acá no hace nada, acá no hace nada. Decrece y empieza a crecer. Acá tengo otro mínimo, ¿bien? Ahí terminaría la cantidad de mínimos, ¿bien? Otra forma de escribir eso, acordate que lo vas a poder escribir como x igual a -4 y x igual a 4. Y otra de las formas en par ordenado, ¿bien? Bueno, vamos con la ordenada al origen. La ordenada al origen lo vamos a buscar con respecto al eje Y, ¿bien? Al eje Y. Y también, como es un punto, yo lo tengo que escribir con llave, ¿bien? ¿Qué te dice la definición de la ordenada? Que va a ser el punto que toca o atraviesa el eje Y, ¿bien? En este caso tengo la ordenada ubicada en el punto 2. Algo que tenés que tener en cuenta. Vos vas a poder tener muchas raíces, ¿sí? Vas a poder tener muchos máximos, vas a poder tener muchos mínimos, siempre y cuando sean relativos, pero ordenada al origen vas a tener una sola, o no vas a tener. No vas a poder tener más de una, si no, no sería función, ¿está bien? Entonces, mi ordenada sería el valor de 2. Si lo querés escribir de otra manera, esto lo podrías escribir como y igual a 2. ¿Bien? Y si lo querés escribir en par ordenado, acordate que siempre tenés que respetar, ¿sí? Primero x y después y. Tu valor de x va a ser 0 y tu valor de y va a ser 2. ¿Bien? Y por último nos queda, ¿sí?, el conjunto constante, que también lo vas a buscar sobre el eje x. ¿Qué nos dice la definición del conjunto constante? Que a medida que x aumenta, las imágenes se mantienen constantes, es decir, que vas a tener siempre el mismo valor. Gráficamente, ¿qué va a ser? Va a ser una línea derecha, ¿sí? ¿Dónde tenés una línea derecha? La línea derecha la tenés en este pedacito, ¿sí? Es decir, desde acá hasta acá. Bien, como siempre buscamos los valores de x, va a ser desde el -1, ¿sí?, con paréntesis, ¿hasta dónde? Hasta el punto 2, también con paréntesis. Bien, y ahí ya realizamos el estudio completo de esta función. Si el video te sirvió, dale me gusta. Te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal. Si tenés alguna duda, hacémelo saber en los comentarios. Nos vemos en próximos videos. Saludos.